Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el evangelio que nos ha mandado a predicar nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempos de cumplimiento de la palabra del Señor. Estamos viendo tiempos en los que las cosas que el Señor nos había advertido que iban a pasar están sucediendo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la iglesia del Señor está experimentando lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, porque no estamos experimentando en las iglesias de México, de Tampico y del mundo, no estamos experimentando la sana doctrina, la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, el evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo, que es el evangelio del arrepentimiento, el evangelio donde condena el pecado y nos habla de una vida eterna, que es el que nos dejó el Señor Jesucristo. En estos tiempos, en las iglesias de Tampico, de México y de todo el mundo, estamos experimentando lo que es el evangelio de la prosperidad, el evangelio del liderazgo, el evangelio de superación personal, pero no estamos experimentando lo que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es: arrepentíos porque el reino se ha acercado. En muchas de las iglesias en estos tiempos nos hablan acerca de que si tú das 100 pesos, el Señor te va a dar 1000 pesos, y si das 1000 te va a dar 10,000, porque el Señor te va a dar 10 veces más de lo que tú pongas, o de lo que tú des, lo que tú aportes. Y esto es una doctrina, una enseñanza falsa que el Señor Jesucristo no nos dejó a predicar. Él nos mandó a predicar el evangelio, las buenas nuevas, las de salvación. Él nos mandó a predicar la cruz del Calvario, lo que pasó en la cruz del Calvario. Si muchos predicadores entendiéramos qué es la cruz del Calvario y el precio que se pagó ahí, no estaríamos predicando cosas vanas y del mundo y del siglo. El Señor Jesucristo no nos mandó a ser ricos en esta tierra, nos mandó a hacer riquezas en el reino de Dios. Y es donde muchos malinterpretan y llevan la Biblia a un nivel en donde no nos está dejando la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo: no hagáis riquezas en la tierra o en el mundo, en donde los ladrones minan y hurtan. Mejor háganlas en el reino del cielo, en donde los ladrones no minan ni hurtan. Y la iglesia del Señor está experimentando esto, doctrinas que nos hablan de prosperidad, que nos hablan de riqueza, de bienes materiales, pero no nos está dejando nada al espíritu. Y el Señor nos advirtió de esto. Esto no es una cosa inventada por mí, sino que está hablando por la Biblia. En una más de la palabra de Dios, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, en muchas iglesias del Señor estamos experimentando también, estamos viendo, estamos conociendo que la mercadería es parte de las predicaciones, ya de las reuniones. En muchas iglesias del Señor dedican e invierten mucho tiempo en hablar acerca de encuentros para jóvenes, encuentros para mujeres, para varones y para matrimonios. Dicen hablar de la sanidad interior, regresiones. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de eventos, porque los encuentros mueven más que nada emociones, pero no tienen ningún encuentro con Dios. Mucho del Nuevo Testamento nos dice el Señor Jesús diciéndonos: tu Padre que ve en lo secreto te compensará en público. Entonces hay gente que no
que no funciona en lo público, porque en lo secreto no funciona y no está bien con Dios. Pero estas personas quieren hacernos o mintiéndonos acerca de que la sanidad interior está yendo a esos encuentros, cuando el Señor Jesucristo o Dios por medio del apóstol Pablo nos habla y nos dice que para los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces yo creo que en este tipo de eventos en los que nos hablan de los encuentros también se cumple lo que muchas veces el Señor nos dijo cuando nos mencionó que vendrían falsos cristos. Cristo es el Redentor, Cristo es el que nos perdona, el que nos anima, nos levanta. Entonces yo creo que estas personas intentan ocupar el lugar del Señor Jesucristo, porque dicen que en esos encuentros tendremos todo lo que el Señor Jesucristo ya pagó por nosotros. Ya no tenemos nosotros nada que pagar, ni nada que experimentar que no sea el Señor Jesucristo y el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo es en donde el apóstol Pablo nos dice que todo espíritu debe ser traído a la luz de la palabra para ver si proviene de Dios. Entonces, hermanos, en revelación nuestra enseñanza es escudriñar la palabra, leerla, escudriñarla, pasear tiempos con Dios y esperar en la intimidad de la oración, en la intimidad con Jesús, con Cristo, con su Espíritu Santo, tener la revelación de la Biblia. Ahora no queremos enseñar nuevas revelaciones, creemos que la revelación ya está dicha, está escrita en la Biblia, pero debemos de tener una revelación del mismo Espíritu de Dios, de lo que Él escribió en este libro. Estamos experimentando tiempos difíciles de falsas doctrinas, falsos maestros, y debemos estar muy cuidadosos de eso. En revelación queremos invitarle a que pase tiempos con Dios, en donde solamente Dios puede traerle la revelación de lo que ya fue escrito. Con mucho cariño, en el amor de Cristo, oramos para que levante predicadores de verdad en tiempos difíciles, para que la iglesia del Señor no caiga en un hoyo y en un estancamiento por la ignorancia y falta de conocimiento en la Biblia. Que tenga buen día. Pretty blue eyes and curly brown hair and a clear complexion is how you see him as he dies for your sins.